Bueno, buenos días o Venga, pues nada, buenas tardes a todas y todos. Eso. Bueno, yo algo bastante rápido, ¿no? Porque, como decía Jorge, una de las características de todo este cambio que se está viviendo, cambio que lleva ya tiempo, pero igual el cambio es imparable y yo creo que de hecho la curva cada vez se acelera más, entonces igual habría que plantearse realmente que esos cambios pues sean cada vez más rápidos y más profundos, ¿no? Pues básicamente el tema de la digitalización o cómo poner en perspectiva toda esta información, pues para que de manera casi inmediata se pueda tomar decisiones de manera colaborativa, ¿no? Así pues, las herramientas online, donde una persona puede acceder directamente sobre una web y trabajar, pues evidentemente es lo que está llevando pues a un siguiente nivel de, de transformación de la industria, ¿no? La industria 4.0 o, en fin, hay distintas nomenclaturas, ¿no? Aquí pues evidentemente tiene espacio tecnología cada vez más desarrollada, ¿no? Donde pues cada vez están más en nuestro día a día, aunque no seamos tan conscientes, pero efectivamente pues cada vez vamos a ir interaccionando más con esa información, ¿no? En este caso, bueno, Isotol es una herramienta web que permite gestionar muchísimos procesos y lo que es un dinamizador de que esas actividades que se van haciendo de manera continua, muchas veces aleatoria, pues las ordena, las estabiliza y las pone con un foco definitivo, ¿no? En este caso, con respecto a la gestión de la sostenibilidad, pues una de las cosas más críticas que habíamos comentado es pues saber un poco por dónde tirar, ¿no? Que vamos a coger los 300 subelementos que tenemos que llevar a cabo, por dónde le metemos mano. Pues entonces, a partir de un análisis de materialidad, donde nosotros partimos de un análisis de contexto, esta terminología pues un poquito más de la norma ISO, ¿no? De las normas ISO, pues evidentemente nosotros vamos a ir pudiendo establecer pues cuáles son nuestras amenazas, nuestras oportunidades, podemos establecer metodología pues tipo PEST, ver cuál es la exposición a distintas vulnerabilidades que podemos llegar a tener y una vez que se empieza así, pues partimos el siguiente punto, identificación de las partes interesadas. También lo comentaba pues en esa conversación entre Marco y Jorge, pues la identificación de las partes interesadas. Porque las partes interesadas en función de sus necesidades y expectativas, partes interesadas internas y partes interesadas externas, pues nosotros vamos a ser capaces de poder localizar o establecer apartados muy interesantes, pues para poder visualizar eh, qué es lo que se está demandando, ¿vale? Esto evidentemente no es decir, venga, voy a preguntar a todo el mundo o cómo lo hago, cómo se dinamiza. Bueno, hay distintas metodologías, en eso tú lo que está es la plataforma donde da contenido, donde se inserta esa información. Hay trabajo previo, donde ahí bueno, quizás los sociólogos pueden participar estudios de redes sociales, hay distintas metodologías. Sí es verdad que nosotros podemos establecer pues cuestionarios y esos cuestionarios luego lo volcamos en la herramienta y poder tener un poco esa información. Y definitivamente al final de este proceso, pues nosotros vamos a tener una serie de objetivos remarcables, ¿no? Donde en este caso estamos seleccionando los objetivos de desarrollo sostenible, donde estamos poniendo cuál sería la clasificación del conjunto de los grupos de interés que están apoyando o participando de esta necesidad, ¿no? De este objetivo. Con el final, pues tener una matriz de materialidad donde vamos a ir viendo cuáles son los objetivos. Aquí muchos se irán cayendo por el camino, otros se irán poniendo de manifiesto y a partir de ahí pues vamos a poder establecer una línea estratégica para llevar a cabo esta gestión. Y esta línea estratégica pues tiene que estar acoplada o nacer o vivir o morir en la gestión estratégica de nuestra organización. Yo la verdad es que no concebiría pues tener estrategias solapadas, ¿no? Desde tú, pues para la tema de seguridad de la información, pues tengo una estrategia. Para sostenibilidad, pues tengo otra estrategia. Para un nuevo producto que vamos a poner en el mercado, otra estrategia. Hombre, lo ideal sería pues tener puntos en común
y que siempre pues tengamos una relación y correlación entre los distintos apartados, ¿vale? Una vez que tenemos los objetivos, pues igual hay que ponerlo en un contexto estratégico y este contexto estratégico necesita de una aplicación que te lo ponga todo en orden. Antes decía Jorge, pues podríamos tener ahí millones de plantillas Excel. Pues se podría tener millones de plantillas Excel. Es más, lo puedo tener en el árbol de mi inteligencia, ponerlo en el Drive, ¿no? O compartirlo por Office 365. Pero la verdad es un tema importante. Se nos llevaría bastante tiempo, muchas personas mirando, sobre todo personas que tengo que ir uniendo información de distintos puntos, pidiéndole la información pues para que esté, etcétera, ¿no? Entonces, es bueno pues tener una aplicación donde podamos establecer pues cuáles son nuestros ámbitos, pues ambiental, social y gobierno corporativo, cuáles son los distintos objetivos y hacia dónde va, cómo van las distintas relaciones entre los distintos puntos, ¿no? Hay una pantalla que me gusta quizá un poquito más que la anterior, aunque la otra es un análisis más a grandes rasgos, ¿no? Hacia dónde vamos, pues sería esta pantalla de acá, ¿no? Donde podemos visualizar pues la información de los distintos indicadores, los objetivos estratégicos y el aspecto o perspectiva, podemos llamarlo, acoplándolo a lo que sería Balance Scorecard, del conjunto de objetivos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nosotros entramos en este objetivo, pues podríamos visualizar cómo se va distribuyendo los distintos indicadores. ¿Qué indicadores? Pues los indicadores que queramos, ¿no? Evidentemente, pues ya que estamos puestos a homologar de alguna manera nuestro enfoque, pues lo ideal sería tener los GRI, no todos, sino aquellos que nos van aplicando y nace un poco de ese análisis del contexto o de ese inicio de diagnóstico previo, donde nosotros vamos a poder ir visualizando y estableciendo cuáles son las líneas de comportamiento, ¿no? Entonces vamos a ir pudiendo visualizar cómo va avanzando el indicador, cómo va avanzando las distintas estrategias por las cuales se van desplegando. Y estos objetivos, pues también cómo lo vamos asociando pues a temas de objetivos o procesos que están vinculados a esa gestión, ¿vale? También podríamos visualizar, y es bastante importante, lo que sería el despliegue de proyectos. Es decir, vale, yo tengo una serie de objetivos, he identificado una serie de indicadores, pero luego, de alguna manera, eso es algo vivo. Y de hecho, uno de los secretos de la buena gestión es que la gestión se hace diariamente y la gestión debe estar integrada dentro de tus propios procesos. Si dentro de tu proceso tú antes hacías las cosas A, B, C y D, pues ahora tendrás que hacer las cosas un poco distintas para tener también esa información disponible, pues para que no tengamos que dentro de un año decir, oye, que tenemos que hacer el informe de análisis no financiero. Pues ahí mueve toda la información, te estás 2 semanas trabajando, 3 semanas, un mes, tienes que contratar a una serie de expertos, una serie de información, y la verdad es que quizá no es la forma de hecho, para mí eso sería la antigestión, tener ahí una serie de requisitos que no están dentro de tu core de organización, me parece erróneo. Entonces, todo esto debería estar asociado a que todos esos indicadores, de alguna manera, deben estar asociados a la propia estrategia de la compañía y debe ser alimentado esa información de esos indicadores de una manera, pues, lo más simple posible. Por ejemplo, si yo tengo indicadores de desempeño de cómo va el cumplimiento de mis iniciativas o de mis tareas que tengo que realizar, pues eso ya el sistema por ejemplo, en este de aquí que tengo establecido de consumo responsable de recursos, pues tendría un cumplimiento de todas las tareas que tengo que ir llevando a cabo y cómo va a ir evolucionando con respecto al tiempo. En definitiva, lo que tengo que ir haciendo simplemente es que el usuario tendrá una agenda de actividades, un calendario de tareas, que él simplemente conforme las vaya haciendo, bueno, el sistema evidentemente se va a encargar de recordarle, informarle que tiene que llevar a cabo, escalará esa actividad a personas en la cadena de mando, pues para poder visualizar quién está haciendo y quién no, lo puede ir realizando, puede presentando las distintas evidencias de que se ha ido llevando a cabo, puede ir justificando el presupuesto previsto que teníamos, cuál es el consumo temporal, etcétera. Es interesante, a mí siempre me llama la atención cuando las personas, nuestros clientes muchas veces, pues uno se da cuenta que empiezan a planificar y no asignan costes. Puede ser coste directo, económico, o puede ser temporal. Al final es un poco lo mismo, ¿no?
Entonces empiezan a trabajar sin esa planificación. Entonces, si yo no asigno tiempo a las cosas, ¿cómo la van a hacer? Mágicamente no va a aparecer. Entonces, en base a mi definición de tiempo y de las personas que lo van a llevar a cabo, pues vamos a ser capaces de dar una disponibilidad pues, para que se lleve a cabo. Es una capacidad, ¿no? Se da ese plan de capacidad. Soy capaz de llevar a cabo los planes que yo mismo me he establecido o que necesito. Pues si no soy capaz de llevarlo a cabo con los recursos actuales, pues tendré que aumentarlos, ¿no? Para, evidentemente, conseguir unos objetivos que he ido estableciendo. Y luego, básicamente, pues también tener una identificación de, de información que va más allá de meter un dato. Es decir, y a mí muchas veces cuando veo también modelos en los que dicen, usted puede aquí meter el dato, pero ¿de qué se trata esto? ¿De hacer un gráficos bonitos o de qué va todo esto? ¿No? Entonces, para mí, evidentemente, es más interesante poder atender a un informe de análisis de los distintos resultados que voy teniendo más allá de simplemente pues tener la información pues ahí bonito, he metido el dato y ya está. Pero ¿eso qué quiere decir? Bueno, puede ser que esté en rojo, puede ser que esté en verde, pero eso, más allá de todo eso, ¿qué significa? Entonces la herramienta te permite ir haciendo una serie de análisis y esos análisis pues lo puedo ir visualizando evidentemente los datos, de dónde procede, cuál es la información analizada, etcétera, y después pues una descripción, una reflexión que hacen las personas pues para poder llevar a cabo las distintas acciones, ¿vale? Esto en muchos casos, cuando se gestiona es un poco como la devolución. ¿Todo esto para qué? El para qué es muy importante dentro de las organizaciones porque cuando se le demanda ciertas cosas a ciertas personas, pues si no ven una devolución, oye, ¿esto para qué? Yo meto aquí el dato y forma parte de mi tarea diaria. Ese pensamiento de tarea a pensamiento por resultado o por objetivo, pues evidentemente nos va a ir haciendo cada vez más sostenible. Yo un poco ahí lo que decía Jorge de, oye, las empresas que no tengan un sistema de gestión o no tenga bien identificado la parte de social, gobernanza, incluso ambiental, pues es muy difícil que vaya a caballo. Puede ser que existan trampas en el sistema, que conozca a alguien, los pitutos, como se dice en Chile, pero evidentemente no va a repercutir al final en una supervivencia pues muy desastrosa, ¿no? Posiblemente esa empresa está abocado a la desaparición, ¿vale? Y después, como gran parte de información, pues nosotros podríamos tener un compendium de datos, pues para hacer un análisis un poquito más de detalle, ¿no? En este caso, una de las cosas más interesantes es poder tener informes que yo puedo ir llegando a presentar en los distintos consejos de administración o comités de empresa, etcétera, ¿no? Donde yo puedo ir, pues sacando un dato, voy haciendo distintos filtros, qué es lo que quiero sacar, y puedo hacer una foto de cuál es la estrategia que se encuentra en este minuto, pues para poder tomar decisiones con respecto a ella, ¿vale? Esto es todo durante un periodo de tiempo hemos ido trabajando y se gestiona o se levanta toda esa información, se compone en un documento que nos gusta todavía los documentos, pero en este caso lo podemos ver por acá, esto lo podemos imprimir, lo podemos pasar a PDF, etcétera, ¿no? Y aquí pues sacamos toda la información, todos los análisis que tenemos, pues para que se pueda hacer gestión, visualizar los datos, etcétera, ¿no? Como es una foto que queda estático, queda en la herramienta, pero igual le podemos ir dando trazabilidad, porque si no somos conscientes de cómo va evolucionando, pues igual podríamos tener una, una, una definición un poco extraña, ¿no? Es decir, oye, yo estoy haciendo cosas, pues esperaría que esas cosas que estoy haciendo sirvan para algo. De hecho, me vuelvo aquí a esta pantalla. Eso significa estos iconitos de acá, ¿vale? Significa, pues, que efectivamente cuál es el dato actual, el caballo es cómo es el dato con respecto a las estrategias o actividades o planes que yo tengo establecido y el rey, que es un poco el más a largo plazo, pues es cómo va la información con respecto de una manera más sistémica, con respecto a mis procesos, con respecto a la relación que hay entre otros objetivos. Rara vez yo puedo tener un objetivo aislado
y establecer acciones solo para ese objetivo. Lo más probable es que las distintas actividades participen distintas personas y evidentemente hay un cierto solapamiento de actividades y de resultados. Y efectivamente luego la flechita pues significa con respecto al mismo periodo del año o con respecto al periodo anterior o es un poco como la tendencia, ¿no? Voy mejorando, voy empeorando. Por ejemplo, esto aquí de mitigar el cambio climático, pues parece que es la realidad mundial, ¿no? Estamos fatal. Estamos consiguiendo lo de ahora, ni estamos consiguiendo lo que tenemos planificado, ni está relacionado con los objetivos relacionados y vamos de mal en peor, ¿no? Entonces, una de las cosas que efectivamente nos va a permitir ver cómo estoy ahora, cómo tenía yo pensado estar en un mediano plazo y luego con respecto al resto de objetivos, pues cómo me encuentro, ¿no? Y después también la tendencia, pues la tendencia no solo no es a mejor, porque si estuviera todo rojo y esto estuviera en verdecito subiendo, pues no sería tan nefasto, ¿no? Porque voy creciendo. Pero en este caso, además, voy viendo que estoy empeorando, ¿vale? Con un vistazo rápido, yo ya no tengo que entrar más, yo ya sé ahí pues los demás pues puede estar en verde, puede estar en azul o en naranja o lo que sea, pero yo sé que voy a empezar a mirar por aquí, porque es donde veo que la temperatura pues está más caliente y tengo que resfriarla de alguna manera, ¿vale? Y después, con respecto a esta teoría de información, no, no podemos escaparnos de la teoría de análisis de datos. Y ese análisis de datos, más allá de ver informes, que evidentemente es un cocinado muy orientado a lo que se necesita, pues podemos tener otra visualizaciones que podría ser un modelo pues más Banana Scorecard, ¿no? O sea, perdón, Business Intelligence, ¿no? Donde esa inteligencia de negocio a partir de una serie de datos. Entonces, a partir de esa serie de datos, nosotros podemos componer una serie de paneles donde vamos a poder ver más allá de esa información preconstruida, pues información más dinámica donde yo puedo ir trabajando. Evidentemente, construir un BI no es algo tan trivial, pero si tenemos los datos, sabemos cuál es la información que necesitamos, podemos empezar a construir los distintos conectores y empezamos y sabemos qué es lo que necesitamos con un trabajo colaborativo entre personas multidisciplinares, pues vamos a poder visualizar y empezar a analizar información tal casi, ¿vale? Entonces, toda la información que está en ISOTOOL, toda la información que procede de otras herramientas que va a desembocar también en la herramienta ISOTools, pues vamos a empezar a poder construir y definir información donde yo puedo ir, pues, oye, cuál es el indicador concreto, qué es la información con respecto a los distintos años, qué información de periodos, un análisis también de unidades organizativas, etcétera, ¿no? Donde yo puedo ir componiendo y visualizando la distinta información de una manera pues más dinámica. Por ejemplo, estamos visualizando ahora pues partes de Latinoamérica donde vamos a ir, una empresa, pues es un ejemplo, pues que tiene unidades de negocio en esos países y podría visualizar pues cómo se encuentra con respecto a cada uno. Si yo quiero ver, por ejemplo, cómo va Chile, pues seleccionaría Chile y aquí pues se actualizaría toda la información. ¿Vale? En definitiva es poner esa información que igual cuesta trabajo recopilarla, que igual cuesta trabajo pues validar que es correcta, que los datos son legítimos para hacer el análisis, que cumplen con las expectativas que teníamos definidas, pues poder tenerlo en una orientación hacia esos resultados. Una orientación más de detalle como es esta de aquí, donde vamos explotando los distintos datos y más enfocado a indicador a indicador, objetivo a objetivo, actividad a actividad, que sería más pues la parte de ISOTOOLS, ¿vale? A nosotros, evidentemente, dependiendo del enfoque, pues hay cierta parte, mensualmente vamos a mirar cierta parte, trimestralmente a lo mejor vamos a mirar otra, pero efectivamente es colaborativo. La persona que ejecuta una tarea sabe que está contribuyendo, o debería saber que está contribuyendo efectivamente a el cumplimiento de algo mayor. Y el sistema es el encargado de ir recopilándolo pues de una manera orgánica, ¿no? No es algo o lo ideal sería que no fuese consciente de que ese dato va aquí, luego se cocina por allí, porque ya hay un sistema que en base a unas reglas de negocio, pues es capaz de ir orientándolo, ¿no? Y si esas reglas de negocio, pues tenemos que hacerle ajustes, pues se hacen los distintos ajustes, ¿vale?